Como se podrán imaginar, decíamos que les había dejado para leer un libro que se llama Semiótica y Lingüística, un capítulo, bueno, la introducción y una parte del capítulo inicial, así como para comenzar, y que aparte de eso, pues más nada. Como se podrán imaginar, si el libro se llama Semiótica y Lingüística, es porque hay un punto en que la semiótica y esta famosa lingüística de la que hemos hablado otras veces y de la que por desgracia ustedes no ven una materia, se unen, no están unidas de alguna manera. Digo por desgracia porque creo que ustedes sí necesitan, siendo comunicadores, necesitan una clase de lingüística. Aspiro que cuando venga la renovación sí se incluya alguna, que es más mi campo, de pronto también es para satisfacerme yo. Dicho eso, eso fue lo que les mandé a leer. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de eso sin ninguna presentación, sino con algunas ideas sueltas. Y yo sí quisiera como ir haciendo preguntas en lo que vamos avanzando, para ver qué tanto comprendieron. ¿Qué tan difícil o complicada es lo mismo? ¿Qué tan difícil o fácil fue la lectura? ¿Qué tanto lloraron para entender? Yo me imagino que nada. Bueno, yo en mi caso, profe, al principio se me estaba complicando un poco, de pronto porque no está tan ubicado en el tema, pero luego estuvieron poniendo ejemplos muy claros de cómo podíamos entender la comunicación, eh, tal vez en ejercicios o estudios que se habían hecho con los animales y cómo podemos entender la comunicación desde la perspectiva, desde la semiótica, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad fue una lectura que fue clara. O sea, no voy a decir que fue fácil, sino que fue clara, fue entendible. Ok, ok. Eso me calma un Entonces, poco porque vendrán peores. No mentiras. Bueno, quizás sí, algunas. Pero claro, sí. Como ustedes se habrán dado cuenta, el tema tiene que ver directamente con comunicación. Ahora, ¿por qué tiene que ver con ustedes? La primera justificación de por qué el tema tendría que ver con los muchachos de comunicación, si a ratos parece que no tuviera que ver con ellos, ¿no? Muy simple. No nos vamos a adelantar. Bueno, aquí tengo algunas ideas de las que vamos a comentar hoy, porque últimamente me gusta como mucho utilizar los words como tablero. He descubierto eso en otras clases, se siente como más chévere. Bueno, obviamente, si es un tema de tipo comunicativo o si lo que estamos hablando en la clase es de tipo comunicativo, tiene que ver con quien estudia comunicación. Pero más allá de eso, cuando ustedes crean productos audiovisuales, hacen mucho uso de la semiótica. ¿Por qué? Porque la semiótica tiene que ver con la manera en la que uno quiere transmitir significados. Por ejemplo, si ustedes son realizadores y van a hacer una película y quieren que la película nos transmita algo, ya sea un mensaje positivo, un mensaje negativo o una experiencia de vida o una reflexión, la película no va a decir, esta película trata de esto y quiero que usted reflexione sobre esto. No, la película simplemente cuenta la historia y ustedes nos harán reflexionar a nosotros de la manera en la que lo consideren prudente a través del video que nos están presentando, ¿sí? O sea, transmiten un mensaje pero sin ser literales. Y para eso utilizan algo que se llama signos, que es posiblemente algo de lo que ya ustedes habrán escuchado mencionar, aunque vamos a tratar de verlo en la clase de una manera un poquito más profunda, a ver cuáles son los tipos, cómo se presentan y todo lo demás. En ese sentido, la semiótica estaría presente en toda, o sea, no hay comunicación sin semiótica, no hay comunicación humana sin semiótica. Y dentro de la comunicación humana está la comunicación audiovisual, que si ustedes recuerdan, la ciencia de la comunicación se centran en lo masivo y están validadas por otras ciencias. ¿Sí se acuerdan de eso de epistemología el semestre pasado, los que estaban conmigo en epistemología el semestre pasado? Un segundo y le pregunto al compañero si puedo entrar. No sé si está en clase. No. Pregunté, ¿ustedes se acuerdan de eso el semestre pasado? No respondan en el chat porque no lo estoy viendo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Un poquito bajito? Bueno, quería decir que la semiótica, pues aparte de que es la disciplina encargada del estudio de los signos, no solamente se encuentra en el área audiovisual, sino que es en la parte gráfica a nivel general.
Eso incluye lo que es el diseño gráfico, las artes plásticas, puesto que dentro de la semiótica está lo que es el signo, el icono, el símbolo, el índice, la sintáctica, la semántica, la pragmática. Y pues sí, es una manera no literal de expresar las cosas. De hecho, hasta en la música se puede pues interpretar la manera de lo que es la semántica o pues estos elementos en un video y entre otras cosas. O sea, que me Muy bien, refiero que no solamente es audiovisual, sino hasta en el diseño gráfico, que más que todo es la madre de esto, pues del significado de los signos. muy bien, Maylin. De hecho, bueno, de hecho yo estaba como tratando, era como de ubicar la materia en por qué ustedes. Pero lo que está diciendo Maylin es muy importante porque es que la semiótica está en la comunicación audiovisual, está en todas las disciplinas y está en todas partes. No hay mundo posible sin la semiótica. No hay mundo posible sin los signos. Los signos están presentes en todas partes. En cualquier parte hay un signo. Ustedes incluso son signos de vida y la posición en la que están ahora o donde están ahora son diferentes tipos de signos. Eso lo iremos viendo a medida que vamos avanzando. Pero sí, en efecto, estaba tratando de ubicar por qué la comunicación audiovisual, pero básicamente hay semiótica, hay signos en todas partes. Eso es muy cierto. Y bueno, yo venía diciendo que a veces no son literales porque una imagen puede no ser literal de lo que nos quiere transmitir, pero incluso los mensajes literales también son signos. Si yo les digo a ustedes ahora, no voy a dar más clases porque me enojé, ese me enojé, esa palabra, enojé, es un signo de un estado anímico mío en el momento. Entonces, a veces incluso puede ser también literal, adelantándonos un poco a lo que estaba diciendo Miley. Entonces sí, básicamente la vemos porque, bueno, sin la semiótica no hay comunicación humana, todo lo que el ser humano transmite con lo que sea, sus ojos, su mirada, sus gestos, su voz, su tono, indica semiótica y obviamente es muy tenida en cuenta en la comunicación audiovisual por el hecho pues de que se dedican a la producción, ¿no? Básicamente esa es la idea. Que como todos saben, la comunicación audiovisual pues tiene que ver con las ciencias de la comunicación, hace parte del grupo de ciencias de la comunicación que se centran en lo masivo, en los medios masivos, y están validadas por otras ciencias. Es decir, la semiótica cobija la comunicación humana. Como la semiótica cobija la comunicación humana y la comunicación audiovisual está dentro de la comunicación humana, pues la semiótica cobija la comunicación audiovisual. Pero en general, ella cobijará todo, todo en el mundo se puede analizar desde una perspectiva semiótica. ¿Está claro hasta dónde voy? Este es el punto donde muchos pensarán, ¿qué es eso que se puede analizar todo? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo puede haber algo que pueda analizar todo en el mundo? Claro, porque todo lo que vemos en el mundo puede tener un significado para nosotros, ¿sí? O puede estarnos transmitiendo un significado. ¿Dudas hasta aquí? Es una manera agresiva de comenzar. De pronto suena así como enredado el comienzo, pero quiero saber si tienen dudas, me preguntan y respondo. No, de hecho yo digo ¿Sí, Shari? ¿Hola? que yo digo que quedó claro. Muy bien. ¿Me puedes hacer un favor? Deja el micrófono abierto. Un segundo nada más. Muy bien. De hecho, un buen ejemplo es, por ejemplo, este de Sharit. Si uno comienza a escuchar, no, ¿por qué lo cerraste? Si uno comenzara a escuchar un montón de ruidos, y a ustedes les ha pasado, y comienzan a escuchar un montón de ruido en la clase y no me escuchan a mí, y ven una persona que tiene las linecitas verdes, suponiendo que Sharit las tuviera, esas linecitas verdes serían un signo Jesús David, muy bien, déjala abierta Jesús David. Todo este ruido que está haciendo Jesús David, bueno, ahora sí lo voy a silenciar, porque se escucha mucho. Todo ese sonido que estaba haciendo, ustedes se darían cuenta. ¿Quién está haciendo el ruido? Lo está haciendo Jesús David. ¿Cómo lo saben? Por las linecitas verdes que indican el micrófono. Eso es un signo de que Jesús David tiene el micrófono abierto y el ruido es un signo de que hay ruido donde esté Jesús David. ¿Sí está claro? Entonces, todo en la vida son signos, todo. Hay algunos que son como más especializados que otros, pero todo es signo. ¿Sí? Bien. Dicho eso, no hay mejor manera de comenzar que hablando del lenguaje.
Y el lenguaje es una herramienta esencial y se constituye como forma por excelencia de canalizar y construir conocimiento y determina nuestro desarrollo como sociedad. Bla, 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 bla. Si yo digo esta frase de aquí, el lenguaje es la herramienta esencial y se constituye como forma por excelencia de canalizar y construir conocimiento y determina nuestro desarrollo de la sociedad, ¿cómo podemos dividirla? De entrada decimos que es una herramienta esencial. ¿Alguien podría decirme por qué el lenguaje sería una herramienta esencial para la vida? Así, pensando, nada más, sin irse lejos. Eso porque gracias a eso nos podemos comunicar. Muy bien, nos permite comunicarnos, pero, ajá, ¿y por qué comunicarse será esencial? Porque es como una necesidad del ser humano. ¿Cómo? Comunicarse vendría siendo una necesidad del ser humano. Exacto, en ese sentido es una herramienta esencial porque sin comunicación nos resultaría muy difícil poder expresarnos y poder transmitir emociones. Entonces, el lenguaje es una herramienta esencial para la vida y se constituye como la forma por excelencia de canalizar y construir conocimiento. ¿Quién me puede explicar ese pedacito? ¿Cómo es eso de construir conocimiento? ¿Cómo que el lenguaje nos ayuda a construir conocimiento? Profe, yo entiendo eso como que el ejemplo que pusieron en la lectura sobre los simios, que en Ajá. medida de lo que ellos iban haciendo, iban creando los expertos, iban creando como que nuevos conocimientos, valga la redundancia, respecto a los simios, la forma en que actuaban, si eran capaces de pronto de hablar como nosotros, ese tipo de cosas. O sea, la forma como ellos se comunicaban los animales, podían crear nuevos conocimientos respecto a X teoría que tuviesen. Bueno, ese es un buen caso, Sadid. En efecto, sí, Sadid tiene razón. Sadid se fue más una perspectiva científica. Yo lo estaba pensando de una manera un poco más sencilla, pero eso es cierto. En la medida en la que uno cree o conoce el mundo y se lo transmite al otro, la única manera de transmitírselo es a través del lenguaje. Si a mí me pasó algo aquí hoy en casa, estaba solo, me caí y me hizo un moretón, y quiero que alguien se entere de que yo sufrí un moretón, la única manera es decírselo a través del lenguaje. ¿Sí? Es la única manera. Y construyo conocimiento ahí. ¿Por qué construyo conocimiento? Porque la persona que está escuchándome se le construye el conocimiento de saber que Alex se cayó y le salió un moretón. Estamos entendiendo conocimiento de una manera así muy laxa y muy amplia, no científicamente. Sin embargo, lo que nos está diciendo Sadid también funciona desde el punto de vista del conocimiento científico. Si un científico analiza simios, las conclusiones a las que llegue las va a redactar y las vamos a leer. ¿Cómo nos enteramos de ese conocimiento que él desarrolló? A través del lenguaje. ¿Sí? Y finalmente determina nuestro desarrollo como sociedad porque sin duda alguna, si no fuera por el lenguaje, no estaríamos unidos como sociedad. No habríamos alcanzado el desarrollo que tenemos. ¿Sí? Eso es determinante. La comunicación es la que nos permite avanzar, incluso es la que permite que haya control sobre las sociedades. A nosotros nos controlan un poco los gobiernos o quien sea, en parte a través del lenguaje. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es una herramienta esencial para la vida por estas diferentes razones, porque hace que podamos expresar nuestras emociones, porque hace que podamos construir conocimiento y porque también determina que las sociedades se desarrollen. ¿Está claro? Entonces, el lenguaje se puede abordar desde dos perspectivas. Una perspectiva quizá lingüística, y una no lingüística. Y sobre eso vamos en un momento. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La primera tiene que ver con el uso de palabras, enunciados, la oralidad, la escritura, lenguaje de señas de sordos, porque esos son lenguas así muy especializadas, no es como que uno hace cualquier cosita y le van a entender. Y la no lingüística es cuando ya utilizamos otras estrategias, recursos, dibujos, señales, gestos. ¿Está claro? Eso ya no es lingüístico. Eso es lo que podemos llamar no lingüístico o mejor, extra lingüístico. Son dos maneras de comunicar. Nosotros nos comunicamos de 1001 maneras y dentro de esas están las lingüísticas relacionadas con la lengua y las extralingüísticas que son gestos. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Lina puso una pregunta en el grupo. Los que no están en el grupo, por favor, vincularse al WhatsApp. Yo siempre mando cosillas por ahí, dudas. Lina puso una pregunta en el grupo la semana pasada
¿Y cuál era la respuesta? Carita u osito. Ese osito es una forma extralingüística de responder, un osito panda. Me acuerdo que hasta yo me confundí y pregunté qué significaba el osito panda. No están utilizando palabras, están utilizando un símbolo para responder. Cuando vamos por la calle y vemos de pronto una señal de tránsito, o sea, un giro que dice no girar, algo como no girar, no tiene que estar escrito no girar, sino que uno simplemente ve el símbolo y uno automáticamente sabe lo que nos está queriendo decir sin que hayan palabras en él. ¿Está claro? Entonces, hay dos maneras. Podemos utilizar nuestras palabras o muchas veces nuestros gestos. ¿Sí? Dime, Rachel. ¿No? ¿Nada? Bueno. Buenas, para que por favor me agreguen al grupo. Alfredo, tú no deberías estar en ese grupo desde el semestre pasado, de hecho. Pues, los que necesiten que los agreguen al grupo, ponen el número para que Lina, por favor, los vincule. Gracias. Lina está aquí. Bueno, si Lina está, ya lo vinculará, si no lo vincularé yo al final. Bien, dicho eso, y teniendo en cuenta eso claro, el lenguaje puede ser o esto o esto. El punto es que ambas cosas hacen parte del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una facultad simbólica y sígnica. ¿Qué significa eso? Ya vamos a meternos en un camino más pedregoso. Es simbólica porque simboliza lo que queremos expresar. No es lo que queremos expresar, sino que simboliza lo que queremos expresar, y sígnica porque transmite un significado. La función del lenguaje es transmitir significado. ¿Ustedes creen que se pueda hablar sin transmitir un significado? No. Sí, ¿cómo sí, Sadid? Sharid dijo no, Sadid dijo sí. ¿Cómo así, Sadid? ¿Cómo así, Sadid? Ponme un ejemplo. Profe, yo creo que sí se puede hablar sin transmitir un significado, o sea, como si de pronto uno estuviese hablando mierda, por decirlo así, o sea, hablando por hablado, o hablando vacuencia, no sé. Eso ¿Y no tú crees? transmite ningún significado. Eso Ok. es un significado. Transmitiendo un significado. Profe, Pero yo igual contraigo lo que alguien dice mi entenderá compañero algo de lo Sadik. que yo digo. ¿Cómo? Yo contraigo lo que está diciendo mi compañero Sadik, porque aunque uno esté hablando, o sea, cosas que de pronto no van, o cualquier otra cosa, o sea, uno al menos está transmitiendo de que uno es, por decirlo así, un ignorante o algo. O sea, siempre se transmite algo, sea lo que sea que uno diga. Bueno, alguien dijo algo, creo que fue Maylin que dijo, eso es transmitir un significado. Sí, y en parte lo que está diciendo Víctor también es cierto. Se puede hablar mucha basura, como dice Sadid, pero ese comentario, creo que alguien también puso algo aquí en el chat, Valeria puso algo, pero igual alguien entenderá algo de lo que está diciendo. Sí, incluso es posible que todos lo entendamos. Entonces, estás transmitiendo un significado. Cuando estás hablando basura, estás transmitiendo un significado. Ahora, que eso que tú estás transmitiendo de significado a mí no me importa y considere que es basura, es otra cosa. Pero eso tendrá su significado, ¿sí? Y de pronto puede pasar que para mí sea basura y para el otro sea, oh, wow. O es que no les ha pasado que de repente tienen un conocido que habla un montón de basura y ustedes saben que no hace sino hablar basura y viene otro y lo escucha y dice, oye, tu amigo sí es inteligente, mira todas las cosas que dice. Para ustedes de pronto no lo tuvo, pero para otra no. Eso por una parte. Por la otra, así la persona hablara basura y nada de lo que dijera tuviera sentido, nos está transmitiendo un significado y es que esa persona habla basura. O sea, el mero hecho de escucharlo y que está hablando basura nos transmite automáticamente el significado de habla basura. Entonces sí, siempre que utilizamos lenguaje, siempre que utilizamos lenguaje se transmite un significado. No es posible utilizar el lenguaje sin transmitir un significado. Algo nos indicará, algo nos enseñará. Por ejemplo, siempre que yo voy a comenzar clases, porque otras veces me ha pasado, el micrófono no sirve porque ya este cacharro se está dañando, ya los audífonos se están dañando porque son audífonos baratos, porque yo soy tacaño. Yo hago de pronto cualquiera dice, ¿qué le pasa? Es un retrasado, tiene un problema mental. Bueno, retrasado es una palabra políticamente incorrecta, lo siento. De pronto tiene algún problema mental. Pero realmente tiene un significado y el significado que yo le estoy dando es estoy probando el micrófono para ver si las barras se mueven. ¿Sí? Ahí hay un significado. Que
Que alguien no lo entienda o que para alguien sea tonto, no significa que no haya un significado. No es posible el lenguaje sin significado. El lenguaje siempre va a ser sígnico, siempre va a transmitir un significado. ¿Está claro? Eso tiene que quedar muy claro. El lenguaje es sígnico, es una facultad simbólica. Lenguaje es una facultad, de hecho esto lo mencionaban en el texto, no estoy diciendo nada con esto en el texto, es una facultad simbólica y sígnica. Ya dijimos por qué sígnica, transmite significado. Sígnica. Es sígnica porque la función del lenguaje es transmitir significado, y es simbólica porque representa algo. Sobre eso vamos un poquito más abajo. Bien. Las mayores manifestaciones del lenguaje son las lenguas naturales y las prácticas semióticas del discurso. ¿Cómo así? Nosotros podemos significar cosas de muchas maneras, con un gesto, con una mirada, incluso sin hacer nada. Este chiste machista ¿quieres saber si a una mujer le pasa algo? Pregúntale qué le pasa y te responde nada y se queda seria. Esa idea de que aparentemente ella no está transmitiendo nada o diciendo nada por mantenerse seria, pero en el fondo si nos está queriendo decir algo, es parte de la base de esta idea, ¿no? Parte de la base de lo que estoy diciendo. Incluso cuando no hacemos nada, podemos transmitir un significado. Si yo estoy hablando y me quedo varado a mitad de la clase y me quedo en un concepto y no sé qué decir, eso significa algo, significa que yo no estoy preparado para dar la clase o por lo menos para hablar de ese concepto. Dime, Jesús, dice Jesús David Padilla Beleño, profe, yo opino que además de ser simbólico, el lenguaje en ocasiones es interpretativo, y corríjame si estoy mal. Es una buena pregunta. Iba a decir que no, pero luego me freno. No es interpretativo, la capacidad interpretativa está en el ser humano, pero es posible que el lenguaje a veces pueda interpretar realidades. No quiero que enredemos, pero es posible que podamos interpretar realidades. Sin embargo, cuando interpretamos esas realidades, construimos símbolos para poder dar esa interpretación. Sé que no quedó claro la respuesta, Jesús, pero digamos que tiene la capacidad de mostrar nuestra interpretación. Si yo interpreto algo de una persona o de una canción, escuché una canción y no es muy clara la canción, pero yo la interpreté, yo puedo a través del lenguaje manifestar mi interpretación. En ese caso, lo interpretativo no es el lenguaje, sino mi pensamiento. Él fue el que interpretó. Mi lenguaje lo que hizo fue mostrar la interpretación de mi pensamiento. ¿Sí? Traté de explicar eso lo más sencillo que pude. Bien. Dicho eso, la mayor manifestación del lenguaje son las lenguas naturales. ¿Alguien sabe qué es una lengua natural? Son las lenguas, pues, de raíz, tengo entendido. ¿Cómo de raíz? ¿Qué significa eso de raíz? O sea, las lenguas naturales como la lengua madre, algo así. Por ejemplo, yo soy de Colombia, yo hablo español. Tengo entendido que es eso. Sí. Digamos que la mejor definición para hablar de lenguas naturales sería, son las lenguas, bueno, Lenguas nativas, ¿no? Sería. sí, podría ser, podrían considerarse, de hecho yo creo que ese término de nativos es bueno, cabe aquí. El lenguaje que utilizan los guayús sería un lenguaje, ¿Natural? serían lenguas naturales, profe. Sí, sí. Digamos que vamos a definirlo de esta manera. Son las lenguas que han sido creadas de forma espontánea. O sea, nadie se puso el trabajo de, no voy a inventar una lengua. Esta lengua va a tener, para computadora, la voy a llamar chuchumeco. Chuchumeco. Entonces, si quiero decir, el chuchumeco se me dañar significa pepeto, pero en pasado significa pepetió. Pepetió chuchumeco. Ah, mira, ya ahí dice, dañó computadora. No, eso no lo hizo nadie así. Eso surgió espontáneamente. Lo que está diciendo, espontánea. ¿Cuál es el error? Espontánea. ¿No? ¿No lleva una tilde? ¿Qué pasa con mi ortografía? Ah, ok, no es con X. Vea, estoy mal de ortografía, qué horrible, ahora sí. No, creo que no está así, pero bueno, está bien. Decía que son las que son espontáneas, no son creadas por una persona.
no son creadas por una persona, no son artificiales, sino que surgieron con el paso del tiempo. El contacto entre gente permitió que la lengua se desarrollara, ¿no? Eso básicamente fue lo que pasó. Esas son las lenguas naturales. El problema de naturales, la palabra naturales va a tener un problemita que vamos a ver después. En un ratito, si es posible hoy mismo. No cabe con la clase de hoy, pero si es posible lo vemos hoy mismo. Pero son lenguas que surgen con el correr del tiempo y van cambiando con el correr del tiempo. Se puede hablar de nativas, sí, porque son lenguas que pertenecen a una región. Todas las lenguas español, inglés, francés, alemán, ruso, wayuu, wayunaiki, kogi, ican, embera, qué sé yo, náhuatl, maya, todas son lenguas naturales. Palenquero son lenguas naturales, porque son lenguas que surgieron solas en el sentido de que nadie las formó, en oposición a las lenguas artificiales. ¿Qué son las lenguas artificiales? Son las lenguas que crean. Por ejemplo, los que veían Game of Thrones, en Game of Thrones hay unas lenguas que salen, aparentemente hablando, la lengua que habla, se me olvidó cómo se llama el personaje de Emilia Clarke, ya hace tanto tiempo. Esa es una lengua artificial, la creó alguien con un libro y con libreta para la serie. Las lenguas que hablan, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, son lenguas artificiales, no son lenguas que se desarrollaron espontáneamente, ¿sí? Profe, una pregunta. Dime. El lenguaje de las serpientes de Harry Potter también sería... Sí, el Parcel sería una lengua artificial. Parcel, sí, Parcel. Profe. Sí. La forma en la que uno dice las cosas, por ejemplo, en una red social y todo el mundo va detrás de ello, también es una forma de lenguaje artificial. No. ¿Cómo así? ¿Cuál forma? Lo que pasa es que en Facebook de pronto hay una tendencia a decir una palabra. Eso sería una forma de lenguaje artificial. No necesariamente, porque eso puede ser simplemente un cambio que se va dando con un grupo. O sea, una simple tendencia. Sí, exacto, es una simple tendencia. Cuando estamos hablando de una lengua, artificial, es que todo lo vas a hacer con esa lengua. Pero si simplemente utilizas un par de palabritas que te inventas para la interacción, esos son solo un par de palabras artificiales, pero no es una lengua artificial. Una lengua artificial sería como por ejemplo, como en Harry, en El Señor de los Anillos, donde las personas pueden hablar y hablar textos súper largos con eso. La jeringonza tampoco sería una lengua artificial, sino es una manifestación de una lengua natural. ¿Sí? Profe, ¿quiere decir que el patuá de San Andrés también sería una lengua propia de ellos, por decirlo así? Claro, es una lengua natural, claro. Ahora, les decía que el concepto de natural, y lo voy a aclarar enseguida, genera un problema. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, y esto tenganlo pendiente, vamos a hablar de signos naturales y artificiales. Y resulta que las lenguas naturales, miren la contradicción, son signos artificiales. ¿Pero cómo? Si me acaba de decir que son naturales, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando decimos que son signos artificiales, pero esto lo veremos posteriormente, se refiere a que son creados por el hombre. Eso solo para aclararlo desde ahora, para que lo tengan pendiente. Como las lenguas son creadas por el hombre espontáneamente, son artificiales, salen del cerebro del hombre, ¿no? No son producto de la naturaleza, del medio ambiente, no son producto de eso. Entonces, ojo con eso, porque aunque hablamos de lenguas naturales, las lenguas naturales son signos artificiales, pero eso lo veremos posteriormente. Un signo natural sería un rayo, sinónimo de que está lloviendo. Qué sé yo, bueno, un trueno, sinónimo de que cayó un rayo. Esos son signos naturales, ¿no? Pero eso lo vemos posteriormente. Bien, entonces decimos que la mayor manifestación del lenguaje son las lenguas naturales, porque no hay mejor manera de comunicar algo que con la lengua. No hay mejor manera, es la mejor. Hay cosas que a veces son difíciles, pero son menos, son una minoría. Para nosotros comunicar algo, lo mejor que tenemos es la lengua. Entonces, por eso, la mayor manifestación son las lenguas naturales. Y las prácticas semióticas del discurso. ¿Qué son las prácticas semióticas del discurso? Son las formas en las que impregnamos nuestra lengua de ciertos elementos
que también transmiten significado, pero no necesariamente pertenecen a la lengua, sino que son como juegos. ¿Sí me entienden? Es decir, no hacen parte del significado típico que estamos diciendo, sino que hace parte de los juegos que utilizamos en el lenguaje. La ironía, la entonación. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, imagínense que ustedes compraron un vestido nuevo y alguien les dice, uy, se te ve muy bonito ese vestido. ¿Qué significa eso? ¿Le gustó o no le gustó? Si yo le digo a alguno de ustedes, se te ve muy bonita esa camisa, ¿significa que me gusta cómo les queda o que no me gusta? Dependiendo la entonación. Así como la estoy diciendo, se te ve muy bonita esa camisa. Que si te Es como gustó. sarcasmo. En efecto, Ruperto, creo que fue Ruperto el que dijo que sí me gustó, sí, me gustó. Parece que Daniel dice, Andrés dice que fue sarcasmo, ok. Pero sí, en efecto, si yo dijera algo como, uy, linda que se te ve esa camisa, de pronto ahí ya hay un poco más de sarcasmo y ya esa entonación está denotando otro significado. Esa es una práctica semiótica del discurso, que también tiene que ver con las lenguas naturales, pero ya no con las palabras directamente, sino con la manera en la que usamos cierta entonación, cierto sonido, cierto tono, o que las palabras no significan lo que aparentemente significan, ¿sí? Si digo, uy, linda que se te ve esa camisa, realmente yo no estoy significando que se ve linda. Entonces ahí no solamente serían las palabras lo que transmiten significado, sino también mi entonación mezclada con algo de ironía. Esas son las prácticas semióticas del discurso. Es decir, utilizar elementos para transmitir significados que quizá no se transmiten solo con palabras. Pero eso, pues lo podemos dejar de lado. ¿Dudas hasta este punto? ¿Alguna? ¿Ninguna? No. Bueno. No, todo bien. Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir o explicar de nuevo qué son las prácticas semióticas del discurso? Las prácticas semióticas del discurso lo podemos sintetizar de alguna manera en el uso de elementos discursivos para transmitir significados y que no están directamente relacionados con las palabras. Por ejemplo, la entonación. Estamos utilizando un elemento semiótico que es la entonación, transmitir. Estamos utilizando Estamos utilizando un elemento semiótico como es la entonación para transmitir un significado diferente a lo que queremos indicar. Qué linda se te ve esa camisa. Qué linda se te ve esa camisa. Muy bien, no hay problema. Eso significa que sí se le ve linda. Pero si digo algo como qué linda se te ve esa camisa, posiblemente estoy siendo irónico y estoy diciendo que no se te ve linda. Los dos signos hacia arriba se utilizan en entonación para indicar como ascensos, no, qué linda se te ve esa camisa, qué linda se te ve esa camisa. Algo así, obviamente esto implica más teoría, pero no importa. Entonces, fíjense, una manera es cómo lo decimos arriba, y eso lo estamos diciendo, las palabras significan lo que queremos transmitir, mientras que cuando se habla de prácticas semióticas o elementos semióticos dentro del discurso, se refiere a cómo utilizamos algunos elementos para poder cambiarle el significado a lo que estamos diciendo. Y que también lo solemos utilizar mucho, el alargamiento, alargar palabras como ¿qué? Por ejemplo, eso es más sorpresa, no pasa algo, nos sorprende, qué bien. Pero si decimos ¿qué? Es para indicar sorpresa, eso lo hacemos mucho en WhatsApp o en textos y todo esto, por lo menos yo lo hago. Son prácticas semióticas del discurso para transmitir otros significados. ¿Está claro? Otros significados más allá de lo que las palabras están diciendo. Por ejemplo, si pongo que me dieron una noticia y yo dije que me sorprendió. Pero si digo, significa que me sorprendió muchísimo. O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Sí me entienden? Y fíjense, significa lo mismo. Ambos significan que me sorprendió, pero uno indica más o menos sorpresa. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno,
Ya hemos dicho que, el lenguaje permite construir vínculos y sostiene la sociedad. Es lo que permite que nos mantengamos comunicados gracias al lenguaje que estamos en esta clase y nos sostiene como sociedad. Ustedes entre ustedes son amigos y son amigos porque, bueno, algunos serán amigos, otros serán muy buenos compañeros y lo son porque se conocieron en un salón de clases, comenzaron a charlar, la charla generó empatía y terminaron andando juntos por ahí, algunos de novios, otros de amigos, otros de compañeros, pero compañeros que se les llevan bien, whatever. Incluso de enemigos, porque esa relación que se crea de enemistad generalmente se crea por problemas discursivos. Incluso puede ser porque no te gusta cómo habla aquella persona y básicamente por ahí se crea. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Bien. Pasamos a un segundo lugar. Ahora, el lenguaje, bueno, vamos a dejarlo arriba. El lenguaje cumple una triple función. Es símbolo, es síntoma y es señal. El lenguaje en general, ojo, estamos hablando del lenguaje en general, que puede ser lingüístico o extralingüístico. Es decir, puede ser con palabras o puede ser con gestos, señales, sonidos, ese tipo de cosas. Entonces, cumple una triple función, eso viene de Buehler. Buehler es el primero en hablar de los elementos del lenguaje. Luego vino el señor Jacobson, mucho tiempo después, el grandioso Jacobson, por allá a principios del siglo pasado. Y Buehler propuso solamente 3, pero esos 3 dieron paso a los siguientes, y de ahí es de donde viene eso de emisor, receptor, pero eso no lo vamos a discutir ahora. ¿Sí han escuchado hablar de eso, no? Emisor, receptor, mensaje, canal. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿En su primaria, su bachillerato? Sí, sí. Bueno, eso viene de Buehler. O sea, Buehler sienta las bases y luego Jacobson las solidifica y crea lo que se generan las funciones del lenguaje y lo que sean los componentes, los elementos del lenguaje. Y esos elementos realmente existen, ¿no? Esos elementos realmente están. En este caso, para hablar de pronto, para hacer esta introducción a la semiótica, nos centramos en tres de los de Buehler, que son el símbolo, el carácter simbólico. Todo lenguaje tiene un carácter simbólico, tiene un carácter sintomático y también es señalativo, ¿no? Señala algo. Es decir, ¿qué tiene que ver con lo primero? ¿Cómo que símbolo? El lenguaje nos permite representar el mundo. O sea, el símbolo se crea mediante la convención social que es aceptada por las personas. Es decir, los símbolos patrios pueden ser los de aquí, que pueden ser símbolos diferentes a los de otro lugar. Sí, en la definición tradicional de Saussure, sí, y es bastante acomodada a la de Buehler. De pronto acá es un poco más amplia porque están hablando, porque desde esta definición, incluso un icono o un índice, estás hablando de Peirce, ¿verdad, Maylin? Pues sí, sí. Bien. De pronto acá es un poco más amplia porque acá en esta definición de Buehler no se están refiriendo tanto a esos tipos de signos, sino más a lo que hacemos con los signos. Entonces, mucho de lo que hacemos con los signos es simbolizar. E incluso los índices y los iconos, desde este planteamiento, son simbólicos. Porque acá lo que estamos mirando no es tanto qué tipo de signo hay, sino qué cosas hacemos con el lenguaje. O sea, a nivel general, a nivel macro. Exacto, a nivel general, macro. Exacto. Entonces, una de las cosas que hacemos con el lenguaje nos permite simbolizar. Una pregunta. Brian, ¿de qué color es la camisa que tienes puesta? Es una franelilla blanca. Ok. Lauren, ¿de qué color es de qué color es la camisa que tiene puesto Brian? Blanca. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú estás con él? No, pero me está diciendo. Ah. O sea que con lo que él te dijo, ya tú sabes cómo es la realidad de su camisa. Yo estoy confiando en lo que él dice. Muy bien. Sí, tranquila, no estoy cuestionando tu palabra. Exacto. ¿Cómo sabemos cuál es la realidad de Brian? A través de las palabras. Las palabras nos permiten representar la realidad. Yo, por ejemplo, puedo estar tocando esta regla que tengo aquí en la mano y puedo decir, esta regla es amarilla. ¿Cómo saben ustedes que es amarilla? Porque yo lo estoy diciendo. Obviamente, basándonos en la confianza, ¿no? Lo que nos dice Lauren es cierto. O sea, ella confió en que lo que él le estaba diciendo era así. No necesariamente tendría que ser el caso. Entonces yo la muestro y en efecto es una regla como amarillita de estas muy clásicas y así ustedes la ven, en este caso ustedes la ven, pero previamente yo pude decir es amarilla y la única manera para ustedes conocer esa realidad es a través del lenguaje.
Si yo le pregunto a Maylin, por ejemplo, que está de primera aquí en esta lista, ¿dónde estás tú ahora mismo? En mi casa. En casa. Entonces, si yo en mi cabeza me imagino a Maylin en su casa, yo esa idea que se crea en mi cabeza se basa en lo que Maylin me dijo. Pero ella no me mostró una foto, ella simplemente utilizó palabras. En ese sentido, el lenguaje, y por eso, como decía Maylin, es general este carácter simbólico. Ojo, esto nada más es para aquí, luego hablaremos de símbolos de otra manera. Pero este carácter simbólico del lenguaje, carácter simbólico del lenguaje, carácter simbólico del lenguaje, es porque el lenguaje nos permite representar al mundo, para que incluso, aunque no estemos viendo las cosas, podamos saberlas. Si yo les digo, me siento triste, estoy deprimido, he estado llorando todo el día, la única manera en la que ustedes sepan que yo estoy así es por mis palabras. De pronto no han estado conmigo. Entonces viene, qué sé yo, Lauren, y habla con Sharil y le dice, ay, el profesor estaba deprimido hoy, que se iba a tirar de un puente, qué sé yo. Pero ¿cómo sabe ella eso? ¿Cómo puede transmitir ella esa representación del mundo? A través del lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene un carácter simbólico porque nos permite representar al mundo, mostrar lo que vemos en el mundo, lo que hay en el mundo, incluso en mundos imaginarios. Pero incluso en mundos imaginarios. Cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos, por ejemplo, todo es imaginario y él se lo imaginó y él lo fue creando y nos fue mostrando ese mundo de su cabeza. Porque, ojo, puede ser el mundo real o un mundo ficticio. Nadie dice que no puede representar un mundo ficticio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esa es la primera, el primer carácter del lenguaje, nos permite hacer eso. Ahora, también es un síntoma. Tiene un carácter sintomático. Y ojo con la palabra síntoma, porque en algún momento también la vemos en un momento y de pronto van a decir, pero el SAR, no, de manera general. ¿Por qué es un síntoma? Porque permite expresar lo que siente o cree o piensa el hablante. Si yo tengo la fiebre alta, o sea, tengo fiebre y estoy moqueando por la nariz, no tosiendo, sino moqueando por la nariz, y ayer llovió y yo me mojé, ¿qué puede estarme pasando? Resfriado. Muy bien. ¿Y cómo lo saben ustedes? Porque si estás bien y te dejaste caer agua. Bueno, más que eso, ¿cuáles serían Por los signos y por los síntomas. Por los síntomas? En este caso hablemos de síntomas. Por los síntomas, que serían fiebre y moquear. Estoy resfriado. Ahora bien, de esa manera en la que la fiebre, en la que la enfermedad, en la que el virus se manifiesta a través de fiebre y mucosidad, nuestros sentimientos y nuestras creencias se manifiestan a través del lenguaje. Si yo creo que Pepita es racista, la única manera que yo tengo de manifestar que Pepita es racista es expresándolo a través del lenguaje. Si yo creo que ustedes son un grupo que no presta atención, la única manera que yo puedo expresar eso es a través del lenguaje. Ojo, ya sea con palabras o con gestos. De pronto estoy toda la clase así como, ahora habla Lauren para ver qué cosa vas a decir. No sé, con gestos o con lo que sea, puedo expresar. Entonces, el lenguaje me sirve para expresar lo que yo siento, pienso y hago. Entonces, me sirve, uno, para representar el mundo. Permite representar el mundo y mostrar y decir cómo es el mundo. Y dos, le permite al emisor expresar lo que cree, piensa, siente, considera, etc. Fíjense que cada uno va relacionado con algo. Esto está relacionado con la referencia, conceptos difíciles, o sea, la referencia de lo que uno habla. El de abajo está relacionado con el emisor. ¿A qué referencia vamos a poner para que quede una palabrita más como de bachillerato? El mensaje. Esto está relacionado con el mensaje, de lo que se habla. El carácter sintomático está relacionado con el emisor. Y finalmente también es una señal. Ay, Dios mío, por favor.
como una señal, porque permite que otra persona identifique lo que se nos ha dicho y lo interprete. Aquí sí entra la interpretación, pero entra de parte de la otra persona. Si escuchamos una alarma, ¡pam, pam, pam!, vivimos frente a una, qué sé yo, una industria o algo así, a una empresa de químicos. Si escuchamos ¡pam, pam, 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 pam!, esa señal que nos indica. Una alerta puede ser de algo de seguridad que hay, ¿no? Claro, eso es, corre que te vas a morir como no te vayas corriendo. Exacto. Es lo mismo que Exacto. pasa con los postes que le ponen las alarmas, y si hay un ratero o algo, ya es lo mismo, algo así, o las ambulancias, ¿no? También. Entonces, fíjense, esa pa, pa, pa tiene un carácter simbólico. Nos está diciendo, pasó algo y es grave. Ese es el mensaje que está diciendo. Tiene un carácter sintomático. Quien sea que lo haya, quien lo haya hundido, nos está expresando, ojo, hay peligro. Está asustado, está expresando su miedo, pero también el hecho de que hay un peligro. Y uno recibe esa señal y se da cuenta de lo que le están diciendo. No sabemos qué pasó en la empresa, pero algo grave, hay que correr. Por ejemplo, si es una empresa de químicos y va a volar todo el barrio, pues corre, mijo, ¿no? Listo. Dicho eso, el mensaje cumple una función de, el lenguaje cumple una función de transmitir un mensaje, de decirnos de qué habla el mundo, le permite al hablante expresar lo que siente o cree, y a la vez le permite al quién será aquí. Si arriba el protagonista es el mensaje, en el segundo es el emisor, ¿quién será el protagonista del carácter de señal? El receptor. El receptor. El receptor, profe. Bien, receptor. Podríamos decir oyente, pero no, es mejor receptor porque oyente nada más tiene que ver con escuchar. El receptor es mi campo. El receptor. Voy a hacer una aclaración. Yo puse aquí de lo que se habla, quién habla y a quién se le habla. Pero no necesariamente es hablar, es cualquier emisión de mensaje, ¿no? O sea, puede ser hablar, puede ser mirar, porque de pronto si estoy haciendo gestos con la mirada, ves a alguien de quien estás enamorado y lo miras con los ojos así que chisporrotean, pim, 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 y le estás mandando un mensaje de te amo. Eso no es hablándolo, eso es mirándolo, ¿no? Y así sucesivamente, o de lo que estás viendo, de pronto de lo que se ve, quien vio, quien mostró, por ejemplo. Aquí estamos hablando de habla de una manera como muy general, no estamos hablando solamente del lenguaje, ¿sí? Entonces, ojo, el carácter simbólico aquí es general, no de algo que viene después, que cuando hablemos de símbolo, índice, signo, como nos estaba diciendo Maylin, no, aquí es simbólico en el sentido de que representa el mundo, ya. De hecho, todas las lenguas naturales son simbólicas, pero esa es otra cuestión que no vamos a ahondar en ella. Y bueno, dicho eso, ahora llegamos a este punto que no está en la lectura, pero que creo que es importante, y es que hay una diferencia clásica entre lo que es lenguaje y lengua. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál sería la diferencia entre lenguaje y lengua? ¿Ninguna? Bueno, el lenguaje es una capacidad humana. ¿Sí? Y la lengua es como el idioma, ¿no? Muy bien, por ahí va la cuestión, sí. El lenguaje es una capacidad humana de comunicarse. ¿Y cómo se comunica? ¿Cómo se comunica? Mediante la con lo que sea. Símbolos, señas. Señales. Muy bien. Ahora, la lengua no es tan... Por medio de gestos. Sí, por eso, en lenguaje, por eso puse que sea. Uno se comunica con lo que sea, hasta con una chancleta. O sea, su mamá, ustedes la ven que hicieron algo malo y su mamá les muestra la chancleta. Incluso mirándolos con una sonrisa, les muestra la chancleta y ustedes saben que eso es te voy a cascar. Dice, te voy a cascar. Exacto, la mamá puede estar riendo como, ay, mira, lo está jugando y le muestra la chancleta así. Y usted, a rayos, se está riendo, pero no es verdad que se esté riendo, me quiere cascar. Sí, hasta con una chancleta. O como que cometes una imprudencia y te esperilla los ojos, ya tú sabes que te tienes que quitar de ahí. Bien. Mientras que la lengua es un instrumento más que todo. Es un instrumento del lenguaje para transmitir
significados. Por lengua me refiero a lenguas naturales. Incluso naturales y artificiales, pero vamos a dejarlo nada más en naturales para no confundir mucho. Las artificiales también. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia. O sea, la lengua hace parte del lenguaje, instrumento. Esta es una definición clásica, una definición que viene de este señor fantástico que se llama Ferdinando Saussure. Y que en un momentito hablamos de él, tenemos que hablar de él en algún momento dado de la clase. Él hizo esa distinción. La hizo por allá en 1800, cerrando el siglo, y salió a relucir, creo que del 1903 creo que salió el libro del curso de Lingüística General de Saussure, ya harán, ¿qué? 117 años. Él hizo esa distinción. Después de 117 años, eso se ha discutido, se han cambiado, se le han agregado cosas, muchos no están de acuerdo con ella, la ven de otra manera, pero esta es una distinción clásica y nos sirve para nuestros fines del día de hoy, ¿sí? Entonces, la lengua es la mayor manifestación del lenguaje, porque hablamos de lenguas naturales, como habíamos dicho ahorita. Si la mayor manifestación del lenguaje son las lenguas naturales y la lengua se refiere a lenguas naturales, pues la lengua es una de las maneras de significar el lenguaje. Pero hablan otras, muchas de las que mencionaba, signos, símbolos, gestos, todo lo demás, ¿sí? ¿Está claro eso? Oiga, profe, pero la lengua también no es el canal también para transmitir un mensaje, ¿no? Transmitir un diálogo, ¿no? No diríamos que es un canal. El canal es un elemento de la lengua, porque el canal puede ser oral o escrito. La lengua puede llamarla un medio para transmitir un mensaje, pero no es un canal. El canal es por dónde va el mensaje. La lengua es el medio para transmitir un mensaje. Eso sí, sí podemos decir que es un medio. Porque podemos transmitir un mensaje con gestos. Tu mamá te puede decir, te voy a cascar, o simplemente te espepita los ojos como dijo, Con señales. o como dijo, sí, con señales, o simplemente te espepita los ojos, como dijo Andrés, o te muestra la chancleta. Son medios de transmitir tu mensaje, pero no el canal. El canal tiene que ver con el modo en que lo haces, con la voz, con lo escrito, con todo lo demás, ¿sí? No es lo mismo. Bien. Dicho eso, ya tenemos una diferencia entre lenguaje y lengua. Esta diferencia es importante porque el lenguaje le corresponde un poco a la semiótica y la lengua le corresponde a la lingüística, ¿sí? Semiótica, estudio de los signos en el seno de la vida social. Eso es la semiótica. Se dedica a estudiar signos en la vida social. Y esos signos pueden ser extralingüísticos y lingüísticos. ¿Por qué pongo ahora extralingüísticos de primero? Bueno, porque realmente la semiótica se ha especializado mucho más en los extralingüísticos que en los lingüísticos. La palabra lingüística viene obviamente de lingua del latín. ¿Quién sabe el latín aquí? ¿Nadie? Viene de lingua del latín. Y lingua significa lengua. Dicho eso, podemos imaginar que la lingüística entonces se dedica solo al estudio de la lengua. En un momento dado, vemos un poquito más de eso. No se dedica de lo extralingüístico. Entonces, lo extralingüístico es lo que está fuera de la lengua. Ya no se estudia a partir de lo que se dice con la lengua. ¿Está claro? En la lingüística solamente le importan las lenguas naturales y sí, las artificiales también, pero los otros signos, gestos, señas, miradas, no le interesan. ¿Sí? ¿Dudas hasta dónde voy? Todas las del mundo, pero cuando nadie habla es porque hay 1000 dudas. O sea, sí hay dudas. ¿Qué dudas tienen? ¿Eso está pasando aquí o en el chat de profesores? Bien. Entonces, la lingüística se centra en el estudio de la lengua, mientras que la semiótica se centra en el estudio de los signos en el seno de la vida social. Y por signos son signos extralingüísticos, es decir, los signos que no hacen parte de la lengua, y los lingüísticos, los signos que hacen parte de la lengua. ¿Está claro? Sí. Por eso es importante esta distinción, porque esto de aquí es trabajo de la lingüística, sobre todo, y el lenguaje, o el resto de lo que queda del lenguaje, lo estudia un poco más la semiótica. Eso por decirlo de una manera así muy simple. Ahora, ¿qué es un signo?
para poder tener claro que son signos. Una definición breve para comenzar. Los signos son unidades significativas que toman formas de palabras los signos son unidades significativas que toman formas de palabras, de imágenes, de sonidos, de gestos o de objetos y que aducen a una realidad. Creo que la palabra aducen quizás no sea la mejor, voy a cambiarla. No, me parece que está bien. O sea, esa la puse yo. ¿Ah? Aducen una realidad o representan una realidad. Quizás sea la mejor opción para que quede más claro. Bueno, Representa mucho mejor. Representan una realidad. ¿Sí? Por ejemplo, este dibujito que vemos aquí, ¿qué es? El significado. No en términos lingüísticos, no en términos de dicotomía sociorrítica. Una bicicleta. Es una bicicleta. Ahora, esto es un instrumento. Es un instrumento para que alguien se monte y la conduzca. Y hay una palabra con la que la hemos llamado, y esa palabra es bicicleta. Entre estos dos hay un signo. ¿Será el dibujito o será la palabra? El dibujo. ¿El dibujo? No. El símbolo, bueno, el dibujo también lo sería desde cierta percepción, pero vamos a ver. Ustedes me están viendo en cámara, ¿no? Profesor, ¿puedo decir algo respecto a eso? Sí. Bueno, el signo como tal representa, sustituye el objeto, fenómeno o hecho real, o sea, lo que como tal sería la bicicleta. Puede tener varios significados, puede ser cualquier cosa. Entonces eso se divide en dos partes, que es el significado y el significante. El significante se refiere al mensaje que va a transmitir, es decir, el texto, lo que es la bicicleta, la palabra textual. Y el significado se refiere a la forma como se ve, que es del signo, viene siendo la imagen. Ejemplo, el corazón. Ese sería otro ejemplo. Corazón, como lo vemos, que tenemos en la cabeza, que son la forma agradable. ¿Sí me entiendes? Sí, que es una abstracción del corazón en general. Profe, y tu significado no puede ser el mismo que el mío, porque, por ejemplo, yo digo la palabra árbol, y tú te imaginas allá en el significado un árbol, pero de mango, y yo imagino uno de fresa, y así. Bueno, eso, están adelantándose un poquito. Eso se llama imagen, eso es un concepto, y eso definitivamente sí. Cada persona tiene en su palabra, en su cabeza, su propio concepto o su propio significado, dependiendo de la representación. Eso es lingüística teórica del curso de SUSIR, ¿no? Lingüística estructuralista. Sí, en efecto, eso que están diciendo es cierto. Una cosa es el significado, y el significado sería el objeto que conocemos, y la otra es su significante, que sería la palabra, que sería la manera en la que lo decimos, ¿no? Eso es bien lingüístico. Y en efecto, sí, cada uno tiene una imagen mental, que no es igual a la imagen acústica es otra cosa. Es una imagen mental de cómo es ese objeto, como cuando se habla de mi casa, de voy a la casa. Entonces yo le digo, por ejemplo, a Yericet, voy a la casa, y Yericet se imaginará una casa, yo me imaginaré otra. Generalmente cuando hablamos de casa nos imaginamos nuestra casa, ¿sí? Entonces alguien dice, en la casa pasó algo, y la primera casa que uno se le ocurre es la de uno. Eso es otra cosa, y eso es otro tipo de concepto. Entonces sí, eso es algo incluso de lo que podremos hablar en un momento dado, creo que en la próxima clase cuando comenzamos a hablar más de signos, pero ahora estamos viendo de una manera mucho más simplista, y es, en este caso hay un dibujito de una bicicleta y hay una palabra que es bicicleta. El dibujo, es que el dibujo es un signo aquí también, pero vamos a suponer que esta fuera una bicicleta real. El dibujo es la realidad. Y la palabra es el signo. Vamos a ponerlo mejor. Ustedes me están viendo, ¿no? ¿Me alcanzan a ver chiquito o me ven grande? ¿Qué es esto? Un poquito, profe. Bueno, voy a dejar de compartir para que me vean bien. Un libro. ¿Esto qué es? Un libro. Si yo dijera, ok, esto es un libro, entonces, la palabra libro, la palabra es un signo de esto. Esta es la realidad es esto, una cosa verde que me tengo que leer desde hace como 2 meses y que no he terminado. Pero esta es la realidad. La palabra es el signo de esto. ¿Sí?
desde el planteamiento inicial. Luego veremos que el signo de hecho se compone de varias partes y esto será una de las partes del signo y la palabra otra. Pero inicialmente podríamos decir que a manera de introducción, el signo o signo vehículo, para hablarlo dentro de una teoría posterior, es la palabra que me permite representar esto. ¿Sí está claro? Igualmente, ¿esto qué es? Una regla. Una regla. La palabra regla es el signo de este artefacto, que es de plástico, que es amarillito y que tiene rayitas, ¿sí? La palabra es el signo que representa este elemento de la realidad. Incluso sus nombres son signos de lo que son ese cuerpo de carne, sangre y hueso que son ustedes. ¿Está claro? Por ejemplo, yo veo a Ruperto. Ruperto es el tipo que estoy viendo aquí en una fotito que está como en una fiesta. Esa persona se representa sígnicamente con el nombre de Ruperto. ¿Sí está claro? Así sea de forma somera. Sí, no está en una fiesta, Sí. está en un... Bueno, o sea, y no necesariamente hay que describir dónde está, sino como que las facciones físicas de él. Se puede así sí, también. pero más allá de la descripción, lo que pasa es que los signos lingüísticos y no lingüísticos nos permiten mostrar o hablar o presentar la realidad sin necesidad de describir. En ese sentido, Sharida estaba poniendo una palabra importante. ¿Sí? Entonces, en este dibujito, obviamente, esta fotito, pues esto es una foto de una bicicleta, pero si supusiéramos que es una bicicleta real, el dibujo sería la realidad, o sea, la bicicleta, el artefacto, es la realidad y la palabra bicicleta es el signo. En la teoría sucerrina, esto se conoce como signo lingüístico y en la parte de arriba se conoce como significado, esto como significante, también como imagen acústica es la palabra porque es la que escuchamos, y concepto el de arriba, y esa es la manera en la que eso sirve el signo, y esa misma manera es la que la ven los semiólogos, pero eso después, ¿sí? Simplemente para hacer claridad sobre eso. Profe, pero una pregunta. Un mismo objeto puede tener varios signos, porque, por ejemplo, yo a un automóvil le puedo decir automóvil, pero usted le puede decir carro. Sí, de alguna manera son diferentes formas de llamar una misma realidad, claro. Un mismo evento también puede tener diferentes tipos de signos, eso va en la variación lingüística, claro que sí. Hablando en términos de palabras, e incluso en términos de gesto, de pronto ustedes tienen un amigo y su amigo les dice, uy, no puedo ir a la fiesta hoy, mi mamá está molesta. Y ustedes la ven y ustedes dicen, ay, no, pero tu mamá se ve súper tranquila, mira la cara súper relajada. Si fuera la mía, tendría toda la cara arrugada y el chorete torcido. Y entonces su amigo les dice, no, es que cuando ella se enoja precisamente está así con la cara relajada. Cuando tú la ves como preocupada, es que está contenta. Pero cuando tiene la cara relajada, eso es que se la está comiendo la rabia. Ahí habrían dos tipos de gestos diferentes para una misma sensación. O sea, unos expresan la rabia torciendo la cara horrible, esta señora simplemente pone cara de relax, una cosa rara. Entonces sí, claro, un mismo objeto se puede representar de diferentes maneras. Incluso, yo puedo decir, imagínense que estoy en la puerta de mi casa y viene alguien a visitarme, pero tengo una visita imprudente en mi casa que no se va, y entonces alguien viene para acá, qué sé yo, me tiene una botella de alcohol y yo quiero aparentar que yo no bebo, y yo le digo a la persona, no vengas, le grito, no vengas. Esa es una manera de representar lo que yo quiero expresar, con palabras, no vengas. Pero otra manera es hacer esto con las manos, o de hacerla así, con las manos, como cuando, no sé si me están viendo, pero como cuando uno les hace así de que se vayan, de que uno mueve las manos. Esa también es otra manera de decir lo mismo sin usar palabras. Entonces sí, la realidad se puede representar de diferentes maneras, con palabras o con gestos, pero hablando en términos de palabras, incluso con diferentes palabras. Para este aparato que tiene 4 llantas y en el que uno se monta y lo prenden y conduce por la ciudad, se le puede decir carro, automóvil, vehículo, que son como por lo menos sinónimos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esto es un símbolo de ¿qué? De, no sé, justicia. Una estatua. ¿De qué? Por la de derecho. Simboliza el derecho. Derecho. Eso no se dice en derecho, Dios mío, qué horror. Esto no se puede decir en derecho. De justicia, profe. Una estatua. Eso simboliza justicia.
Ese es el símbolo de la justicia. Pero Eso mismo decía yo por la balanza. Este efecto de que una persona puede obtener lo que merece, es decir, si está presa y no merece ir a la cárcel, puede obtener lo que merece, que es la libertad, se representa con esta figura. ¿Está claro? Ahora pregunto, ¿la palabra justicia será un signo? A ver hasta dónde llega su mente. ¿Será un signo la palabra justicia? Profe, pero espérese un momentico. Porque, o sea, eso, como está la estatua, dice, o sea, representa que es justicia, pero en sí no estamos hablando del objeto. No entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que acá estábamos hablando de un signo lingüístico, ¿no? Este es el objeto y esta es la palabra que lo representa. Ahora, el efecto de la justicia o el valor de la justicia está representado para muchos por una mujer con una balanza y una espada. De pronto no es el mejor ejemplo, si no conocen que la justicia se representa así, de pronto no es el mejor ejemplo, pensé que todos lo reconocían. Profe, ¿Sí? creo yo que tal vez más que un signo sería un símbolo, ¿no? Porque sería lo que representa. Sí, lo que pasa, Dana, es que el símbolo es un tipo de signo, pero eso es un poquito más adelante. Entonces, claro, simboliza la justicia, pero es un tipo, los símbolos son tipos de signos. Bueno, y respecto a lo que usted preguntó, yo creo que, o sea, creo yo, porque la verdad es que no sé casi nada de esto, que no sería un signo, porque en realidad el signo sería que ahí dijera estatua o escultura o algo así, porque la justicia creo yo que es algo abstracto que no se puede representar en un objeto que nosotros veamos aquí, creo yo. No, pero si estás hablándome de la escultura, sí, la representación de justicia es así, con una mujer y una balanza. Entonces, dame un segundo, no sé quién está hablando. Se supone que cualquiera que vea esto, que creo que no es el caso de ustedes, debería saber que esa mujer con una balanza representa la justicia. ¿Sí está claro? Por ejemplo, si ustedes están hablando con alguien, con una persona, y le preguntan, ¿tú qué estudias? Y les envía esta imagen, y automáticamente ustedes van a saber que es derecho. No porque la imagen represente derecho, sino porque el derecho va relacionado con la justicia. ¿Sí está claro? No. Básicamente, la imagen es un símbolo que usualmente hemos aprendido como justicia. Por ejemplo, vamos a poner otro. La paz, profe, la paz, que es una paloma blanca. Muy bien. La paz, una paloma blanca. Yo pongo símbolo, miren, yo puse símbolo de justicia y me salieron un montón de balanzas. Yo pongo símbolo de paz, es una paloma blanca. La paloma en sí misma, la palomita en sí misma es una paloma, pero si la ponemos en ciertos espacios, representa la paz. ¿Sí? Por eso yo puse la mujer. Quizá un mejor ejemplo hubiera sido colocar la paloma. Profe, el de los médicos, que es La el serpiente como en de la espiral. salud. Muy bien, el de los médicos, la serviente con la salud, exacto, ese también lo pensé, pero fíjate que no lo puse, creo que eso hubiera sido mejor opción. Si pongo... Dime. ¿Sí? ¿Es necesario que sea una representación física o visible? No, puede ser una representación auditiva, las representaciones pueden ser de cualquier tipo, de cualquier cosa que quieras representar de la sociedad, la puedes representar auditivamente, sonoramente, con imágenes, con palabras, como quieras. En el caso de la paz, generalmente es una imagen. En el caso de profe, las señales de tránsito. Las señales de tránsito también son signos. Vamos a poner aquí la dichosa palomita, a ver si se pega. No se pegó. No sé por qué no se pega la dichosa palomita. Bueno, pero el punto es ese. La paloma es un signo de la paz. Esto es un signo de la paz. Representa la paz. Donde la vemos una paloma blanca, podemos estar pensando que están hablando de paz. Ahora, Dana nos dijo, la justicia es algo abstracto. La paz también es algo abstracto. Muy bien. Pregunto yo ahora. Si la justicia es algo abstracto, ¿la palabra justicia será un signo? No, bro. Claro que sí. Sí, lo es. O sea, tiene un significado. Es porque es una palabra, o sea, es un signo porque es un nombre. Exacto. Es el signo de eso abstracto que nos mencionaba Dana. Porque la paz no la podemos, en la justicia no la podemos como tocar, es una cosa abstracta que se genera en el ambiente, en la sociedad. Y la representamos en palabras con la palabra justicia. ¿Sí?
Se hizo justicia. ¿Cómo? Y las palabras se convierten en signos. Sí, todas las palabras son signos. Todas las palabras son signos. Cuando yo le digo a alguien, imagínense que Juanito estuvo preso porque lo acusaron de haber matado al vecino, pero Juanito no fue. Y yo digo a alguien, Juanito, se le hizo justicia a Juanito. Lo que estoy diciendo no es que se le haya hecho algo como meterle una jeringa, no, sino que se comprobó que era inocente. Que le dijeron, Juanito, eres inocente, váyase para la casa. A eso se le llama justicia y el nombre que se le dio a eso es la palabra justicia. Igualmente con paz. El estado de estar tranquilo, de no estar en guerra, se le conoce como paz. Se le puso ese nombre. Entonces, fíjense, la palomita es un signo de paz, pero la misma palabra paz también es un signo de ese estado en el que todo está bien, en el que no hay problema. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos cerrando. Bueno, todavía nos quedan 10 minutos, pero tenemos tiempo suficientes para cerrar. Y no hablamos de SOSIR todavía. Y creo que lo mejor es no hablar de SOSIR hoy porque se van a enredar un poco más. Y bueno, la lingüística, ya sabemos, es una ciencia de las leyes y principios que rigen las lenguas naturales. Se dedica a estudiar un poco cómo se estructuran las lenguas. ¿Cuál es el signo Profe, tengo una lingüístico? pregunta. Dame un segundo. Y la lingüística, ya habíamos dicho previamente que la semiótica es el estudio de los signos en el seno de la vida social, todo tipo de signos, lingüísticos y no lingüísticos. Y a la lingüística, ya también lo habíamos dicho, es una ciencia que estudia las lenguas naturales, las reglas que la rigen, cómo se producen, cómo hablamos, cómo producimos lingüística. ¿Está claro? Hay una diferencia, fíjense, es interesante. Aquí decimos ciencia y acá decimos estudio o disciplina, si quiere. ¿Por qué? Porque la semiótica no es una ciencia per se. Porque su campo de estudio es tan amplio y abarca tantas cosas que no está todavía estipulada como ciencia. Algunos piensan que es una metodología, otros que es una disciplina, otros que es un campo general de estudio. En general, eso no lo vamos a discutir aquí, pero aún no está definida como ciencia, mientras que la lingüística sí. ¿Está claro? Bien, ahora sí. ¿Quién tenía una duda? ¿La duda que tenían, quién la iba a hacer? ¿Hola? Profe, una pregunta. Ajá. Usted dijo que o sea, se puede, la semiótica o el signo depende de, o sea, la pregunta que le quiero hacer es como, por ejemplo, hay diferentes, los sonidos que emiten los animales, por ejemplo, aquí en Colombia o en Latinoamérica, nosotros el sonido que emiten los gallos decimos cucurucú y por allá en Alemania o en otros países del mundo dicen kikiriki. Eso también es como un signo o ¿qué sería eso? Eso es un signo exacto. Fíjate que eso es una onomatopeya. Eso se llama onomatopeya. Pero curiosamente, a pesar de que los gallos en el mundo son todos iguales y todos lo hacen igual, eso sería un signo. Eso sería un signo de cómo sería el sonido para la gente en ese lugar. En ese lugar es un signo. Y a la vez nos muestra cómo los signos varían según cómo los percibimos. El animal debería hacer el mismo sonido, siempre hace el mismo sonido, pero lo percibimos de manera diferente según sea la comunidad. Y un dato interesante, no solamente pasan en diferentes lenguas, pasan en una misma lengua. El otro día hacía la encuesta con un amigo peruano que vive en Puerto Rico y le pregunté a peruanos, mexicanos y cada uno lo ve diferente. Para mí es cucurucú, para los puertorriqueños es kikiriki, para no sé quién es quequereque, y fíjense que hablamos la misma lengua. Eso es un signo que representa el sonido que produce el gallo. Y curiosamente el cambio está determinado por cómo percibe cada cultura los sonidos. No sé si te respondo. Gracias. ¿Sí? Que, o sea, yo diría que solamente no pasa con el sonido de los animales o algo, sino también con los colores. Porque hay personas porque hay personas que ¿qué? Sí. Que perciben los colores de manera diferente. O sea, y claro está la enfermedad esa de ¿cómo es que? No me acuerdo cómo se llama, pero ya usted me entenderá. Bueno,
Eso, pues, apartando del daltonismo, eso de percibir colores diferentes también tiene que ver con la cultura. Eso es otra teoría, se llama, ay, ¿cómo se llama este señor que yo odio? No me acuerdo, pero un señor que propone una teoría de los 50, eso es lingüística ya de tipo antropológica, un señor de los 50 que propone que, si alguien aquí es lingüista, por favor me recuerda cómo se llama, que propone que hay una relación entre cultura y realidad, hay una relación, perdón, entre cultura y lengua. Y que muchas veces determinamos, por ejemplo, los tipos de colores o los percibimos diferentes por el tipo de cultura o por el tipo de formación que tienen. Yo no sé a las mujeres, pero como, no sé, sabrán más de maquillaje o de cosas, es súper machista lo que estoy diciendo, pero me ha pasado mucho, que a veces yo digo, ay, eso es como un blanco oscurito, y me corrigen como que, no, eso es tal color, y te quedas tú como, mira, para mí es un blanco, o sea, y eso tiene que ver con mi visión de mundo, pero también tiene que ver, por ejemplo, con cómo para los Kogis, en la Sierra Nevada de Santa Marta, para nosotros hay un solo tipo de tierra, y ellos tienen como 5 porque tiene que ver con los cultivos. Ellos cultivan según el tipo de tierra, conocen más la tierra y tendrán diferentes nombres para la tierra, mientras que nosotros tenemos uno. Eso no está directamente relacionado con la clase, pero sí es un dato interesante porque en efecto la gente puede percibir colores, tierras, tipos de nieve y todo lo demás dependiendo de su propia cultura, dependiendo del propio medio en el que se desenvuelve. Por supuesto, para un campesino que ha trabajado siempre la tierra, tendrá más nombres para la tierra del que nosotros que nunca jamás hemos trabajado en la tierra. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. No puede ser que se me haya olvidado el nombre del autor de esa teoría, que es la... También se me olvidó el nombre de la teoría. Es una teoría antes de Chomsky. En fin, yo sé que eso no viene al lugar, pero me frustra no recordarlo. Bien, dicho todo eso, se presenta la semiótica y la semiología. Entonces, Saussure, quizás no me voy a meter a lo de los animales hoy, y quizás no nos metamos nunca. Saussure, en 1903, bueno, en 1903 sale el libro, propone el estudio de una ciencia. Esa ciencia se va a encargar del estudio de los signos lingüísticos. Cuando yo digo signos lingüísticos, me refiero a que simplemente se va a encargar de los estudios de las lenguas naturales. Pero Saussure no era bobo. Saussure sabía que aparte de los signos naturales, habían signos, perdón, aparte de los signos lingüísticos, habían signos extralingüísticos. Entonces él dice, bueno, si yo voy a proponer una ciencia que se encargue de estudiar los signos lingüísticos, debe haber otra, todavía no existía en ese momento, que se encargue de estudiar los signos extralingüísticos. ¿Está claro? A esta primera ciencia que va a encargarse de estudiar los signos lingüísticos, yo la voy a llamar, ¿cómo cree que la va a llamar? La que estudia los signos lingüísticos, que estudia lenguas naturales, que estudia las leyes y principios de las lenguas naturales. Semiótica. En serio, está en la primera línea de la hoja, obvio. Se llama lingüística. ¿Está claro? Él quiere proponer una ciencia que se dedique al estudio de las lenguas naturales. Nada más de las lenguas naturales, de los signos lingüísticos. ¿Sí? Solamente eso. Y esa ciencia él la va a llamar lingüística. Pero necesita que haya otra obviamente viene la pregunta, no, tú propones la de los signos lingüísticos y la de los signos extralingüísticos, ¿qué? No existe. Si también existe, entonces, bueno, toca proponer cómo se va a llamar esa. Entonces, que aparte de los signos lingüísticos, también estudia los extralingüísticos. Y esa se va a llamar ¿cómo? Ahora sí. Semiótica. Ahora sí, lo que me dijeron. Semiótica. No, se llama semiología. Muy bien. ¿Qué es la semiología? Es lo mismo. Realmente, bueno, hay autores que consideran que no es lo mismo, hay otros que sí, pero vamos a basarnos en la idea de que se consideran lo mismo porque es lo más aceptado. Es lo mismo que la semiótica. Pero Saussure la llamó semiología. Entonces, para Saussure,
la ciencia que debe dedicarse al estudio de los signos extralingüísticos debe llamarse, dos puntos, semiología. Hay dos puntos importantes. Primero, Saussure dijo que tenía que ser una ciencia, pero él no la delimitó. Él simplemente la propuso. Allá los que quieran trabajar en eso, Morris que quiera trabajar en eso y trabajarlo. Él no la delimitó. Luego, por razones epistemológicas, la semiología nunca se convirtió en ciencia, porque ustedes saben que se necesita una validación del objeto y de un montón de cosas. Es un campo importantísimo, pero no se puede determinar como ciencia. Entonces, él la puede llamar ciencia, pero no significa que sea una ciencia. Y él no se encargó de delimitarla, ni de estudiarla, ni más nada. Él solamente la propuso. ¿Sí? Saussure propone la semiología, pero se encarga de sentar las bases de la lingüística. Es decir, a ese señor le interesaba era la lingüística. Entonces su libro, sí, su libro que se llama Curso de Lingüística General, que no es de él, lo escribieron sus discípulos, Curso de Lingüística General. Ese sí nos muestra epistemológicamente por qué la lingüística debe existir. No nos muestra tanto la semiología porque a Alexa no le interesaba. ¿Está claro? Él solamente la propuso porque necesitaba proponerla como contraparte. ¿Sí me comprenden? O sea, no podía dejar los signos extralingüísticos por fuera de su trabajo y para meterlos propuso la semiología. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Más o menos. Bien. Mientras eso pasa en Viena, por allá en Viena, de donde era Saussure, un señor en los Estados Unidos llamado Charles Sanders Peirce, se dice Peirce, no Peirce, por si acaso. Mucha gente le dice Peirce, pero eso no se dice Peirce. Y mucha gente escribe Peirce, pero se dice Peirce. Primero está la E. Propone una disciplina que se dedique al estudio de los signos en el seno de la sociedad. Esto es como para cerrar, ¿no? De esto vamos a ampliarlo mucho la próxima clase. Esa disciplina que este otro señor, que no habíamos mencionado para nada hoy, este es el protagonista, pero el protagonista llega a mitad de la película en esta clase. Este señor propone una disciplina que se dedica al estudio de los signos en el seno de la sociedad, propone una disciplina y esta disciplina se va a llamar ¿cómo? Ahora sí. Si este es el protagonista, ¿cómo se llamará esta disciplina? Semiótica. Semiótica. Básicamente es lo mismo que la semiología de Saussure, busca más o menos lo mismo, pero Peirce se la propone con el nombre de semiótica. Lo más interesante del caso es que Saussure y Peirce proponen lo mismo en el mismo momento de la historia, sin conocerse y sin haber conocido el trabajo del otro. O sea, ellos no eran amigos, no se habían visto jamás. Saussure era un pobre profesor de universidad que se volvió famoso después de muerto. Peirce era un pobre loco que escribía libros al por mayoría de tal y nos puso a sufrir el semestre pasado cuando estábamos hablando de primaridad, segundidad y terceridad. ¿Se acuerdan de Peirce? Bueno, ese era Peirce. Y propusieron lo mismo en lugares diferentes, con una diferencia en el concepto, con una diferencia en la palabra. Uno lo llamó semiología, el otro semiótica. ¿Dudas hasta aquí? Dejamos lo de las manifestaciones sociosemióticas, que es breve para la próxima clase, y avanzamos sobre lo que siga. Por si acaso, cuando estaba hablando de cultura y lingüística, eso se llama relativismo lingüístico, llama Sapir-Whorf. Sapir-Whorf se llama los autores, por fin lo recordé. Nada. Dicho eso, con eso cerramos la clase, pero antes de que se vayan a un break, porque nos vamos a un break de media hora y a las 8, perdón, es que nos vamos ante proyecto, ya eso había quedado estipulado. Voy a pasar lista y a medida que vaya pasando lista van saliendo, por favor. Y lo que vamos a hacer es que voy a pasar lista, pero van a poner presente en el chat, nada más. Voy a poner la lista aquí compartida para que la vean y ya sepan cuándo les toca. ¿Está claro?
Entonces comienzo. No sé si lo alcanzan a ver. Primero es Anaya Diego Andrés, que escriba presente. No está. Así. Manuel Enrique Angulo. No está. Lo siento. Manuel Enrique Angulo no está. De Ávila Brianis. Valerie. Ángel Navid. No está. Sadid Alberto. ¿Se fue Sadid? Alfredo Antonio. Aquí estoy, profe. Presente. Vale. Ruperto. Vayan saliendo los que ya voy llamando. Nos vemos a las 8. Maylin. Rachel. Rachel no está. Juan Felipe. Sebastián. Don Andrés Escorcia. Andrea Margarita. Galindo Pollo y Johnny Ricardo. Jesús Antonio García. Victoria Esther García Padilla. Daniela Garrido. Lournes y Elena. Dani Chan. Einer Andrés. María del Rosario Marrugo. Reinaldo Enrique. Harold. ¿Dónde está Harold? Daniel Esteban. Edgar José. Camilo Andrés. Kevin Daniel. Kevin Daniel no está. Ah, sí. Jesús David Padilla. Abigail Paternina. Simón Hernando. Luis Carlos Quijano. Cindy Lorena. Profe, ahí llegué, profe, ahí llegué. Ah, claro, te tuvieron que ir a buscar para que pudieras entrar al colmo. Luis Camilo Quintero. Profe, ahí le dije presente, lo que pasa es que tuve un error aquí Ok. tuve un inconveniente aquí en el internet. Brian David. Juan Sebastián. No está Juan Sebastián. Luis Carlos Quijano. Juan Sebastián, no está. David Reynolds. Yeriset Joana. Gabriela del Pilar. Dana Marcela. Charit Patricia. Eric David. Eric Michelle o Michael, no sé, sería Eric Michael, ¿no? Roca Valiente y Ericet. Víctor Julián. Stephanie. Lina Marcela. No estuvo Lina hoy. Zapata Rubiela. Carazo Valeria. Anda Dairo. González Lauren. Cerquera María Paula.
Palomino Marcel. Bien. No sé quién me faltó, voy a mirar a ver arriba. Los que ya me pueden salir. Profe, Manuel, usted esta clase la va a Profe, montar en su canal. en algún momento dado. No sé Ah, quién es Mitch Producciones porque no tiene nombre. Manuel Enrique no está, no sé quién es Manuel Enrique. Ángel Navid, Cañate Sadid, no está. Ajá, Sadid no había vuelto, o si está o no está, si está. Rachel Carolina, García Padilla Victoria, Garrido Daniela, Lorney Elena, María del Rosario, Ochoa, María del Rosario, Ochoa Mendivil, no sé dónde está, Espinosa, fíjate Espinosa que no estás aquí, no sé por qué. Ochoa Mendivil, Camilo Andrés, Luis Carlos Quijano. Luis Carlos Quijano no se reportó ahorita, le puso fue quién sabe quién se lo pondría. Juan Sebastián, Renas David, Eric Michael, Villegas y Zapata. Tatiana no está aquí, yo la vi ahorita. Ahora sí, ¿a quién no llamé? Alexander Mosquera. Bueno, esta lista es vieja, debe ser que yo no he bajado la actualizada. Voy a utilizar esta. Alex Mosquera, ¿no? Es Alex Mosquera. Es Alex Mosquera. ¿A quién más no llamé? A María Alejandra Espinosa. Sergio Ortega. Sergio Ortega no lo llamé. No, profe, no me llamó. No aparezco todavía en la lista, la vieja suya, pues. Esta lista es vieja. Esta lista es vieja. Esta lista es vieja. Y alguien, y Mitch Producciones, no sé quién es, también me dijo que no lo había llamado, no sé quién será, es Fabián Valiente Muñoz. Listo, creo que no me faltó nadie entonces. Nos vemos en un rato, no sé cuánto hay 10 personas, bye. Rachel Carolina no la vi, Victoria Esther no la vi, Daniela de Pilar no la vi, Lorne no la vi, Edgar José no la vi, Camilo Andrés no sé quién será, Juan Sebastián no lo vi, Benjamín no lo vi, Erin Michael no lo vi, Elena Barcelona no la vi. Ok. Ya dejé de grabar, no vamos a dejar primero de grabar.